¿Pero qué carajo? ¿Qué diablos fue ese chillido? Mi novia estaba levemente frustrada por el ruido de fondo. La observé con una mirada preocupada, ya que no había mucho que pudiera hacer para detener el espantoso lamento que venía desde el patio. Lo siento, cariño, le dije a través del teléfono, mirando hacia la ventana de mi habitación hasta el otro lado. Debe ser el perro del vecino. Tal vez vio un conejo o algo en el patio. Estoy seguro de que no es nada. Bueno, me molesta un poco. Todo lo que puedo escuchar es ese chillido estático a través de la bocina. Me está volviendo loca. Ahora, perdóname si hago que parezca que a mi novia de alguna manera no le gustan los perros. Ese no es el caso. Adora absolutamente a todos los animales, especialmente a los perros. La mascota de mi vecino simplemente gruñía de una manera tan salvaje que difícilmente podría llamarse el ladrido de un perro. Sonaba más parecido a un animal salvaje que lucha con uñas y dientes para salvar su vida. La primera noche que escuché los aullidos afuera de la ventana de mi habitación, originalmente había asumido que era un coyote salvaje que había atacado a la mascota del vecino. Sin embargo, los sonidos no cesaron como deberían. Las horas habían pasado y el perro seguía llorando. Y esto continuó todas las noches durante casi una semana. El momento en el que el animal comenzaba sus horrendos gritos no era consistente. Había contemplado hablar con el hijo del vecino sobre su perro, pero debido a mis escasas habilidades sociales, decidí no hacerlo. No te preocupes, hablaré con mi papá mañana o con uno de los vecinos al respecto. Así podré obtener algunas respuestas. Deberías, porque no quiero escucharlo todas las noches que videollamamos, dijo con tal tono de voz que me dio la impresión de que toda la situación era culpa mía. Si tenía la intención de hacerme sentir así o no, nunca me lo dijo. Sin embargo, era probable que le impresionara que yo ignorara los ladridos en lugar de simplemente hablar con el vecino sobre el ruido del animal. A la mañana siguiente, durante un desayuno poco saludable de panqueques ahogados en jarabe, le pregunté a mi padre si había escuchado los ladridos en las últimas noches. Confirmó que efectivamente había escuchado el ruido y que había planeado pedir a los vecinos que mantuvieran a sus mascotas adentro durante las noches. Para mí estaba claro que no había dormido muy bien. Los ojos de mi padre estaban ligeramente hundidos y alrededor de ellos se habían formado círculos oscuros apenas visibles. Su rostro estaba pálido. No era alegre como era normalmente. Debía ser por el cansancio por el que estaba pasando. Ese maldito perro, murmuró antes de terminar su café y colocar su taza en el fregadero. Mi padre trabajaba largas jornadas como director de fábrica. A menudo pasaba su tiempo libre en el propio edificio para garantizar el éxito de sus empleados y, lo que es más importante, el futuro de su trabajo. Se había ido en horas de la mañana y probablemente no estaría en casa hasta las 8 de la noche. Su horario de sueño durante las noches en las que los chillidos del perro eran más evidentes era casi inexistente. Me había encargado las tareas de la casa durante los días que estuvo afuera. Una de esas tareas era visitar al vecino. Y sí, adivinaste, pedirle cortésmente que mantuviera sus mascotas adentro, o al menos en silencio durante las noches. Me despedí de él en su día y terminé todas las demás tareas domésticas que me habían encomendado el día anterior al mediodía. Después de hornear algunos dulces caseros y hacer la cena, había preparado unos postres para los vecinos, con la esperanza de que esto mitigara el impacto de mi queja. Ensayé lo que tenía que decir mientras caminaba por el camino de entrada hasta la residencia del vecino. Los Whitmore siempre fueron gente amable, por lo que recuerdo.
La señora Whitmore había fallecido demasiado joven, como diría mi padre. Al igual que mi madre, la señora se había marchado a trotar por la mañana y había desaparecido. La diferencia que hay entre las dos fue que las autoridades encontraron su cuerpo cerca del borde de un denso bosque, casi 4 días después y a menos de media milla de la puerta de su casa. La causa oficial de la muerte fue el ataque de un oso, ya que el cuerpo estaba horriblemente destrozado. Esos 5 años y medio sin su esposa habían destruido mentalmente al señor Whitmore. Se había convertido en un viejo amargado, malhumorado, a diferencia de lo que era. A ellos siempre les había gustado estar al aire libre con su gran variedad de mascotas, pero en los años posteriores a la muerte de su mujer, rara vez se veía al señor Whitmore afuera. El único recuerdo que se me quedó grabado sobre su esposa fue uno de sus relatos sobre la afición por los dulces que tenía su marido. Todo esto mientras me preparaba galletas la noche en la que mi padre había encabezado el grupo de búsqueda de mi madre. Llamé a la puerta del señor Whitmore, rezando en silencio para que la bandeja de dulces al menos fuera suficiente para alegrar su humor. Después de casi 2 minutos, extendí mi mano para tocar de nuevo, pero salté hacia atrás cuando escuché que la cerradura giraba violentamente y la puerta se abría. ¿Qué es esto?, preguntó con una clara expresión de confusión en su rostro. El anciano estaba considerablemente más frágil que la última vez que lo vi. Su rostro plagado de arrugas, su cabello fino y gris. Estaba encorvado con su brazo sosteniendo la puerta abierta de tal manera que parecía que estaba usándola para mantenerse en pie. Tenía miedo de que se cayera en cualquier momento. Hola, señor Whitmore, tartamudeé mientras trataba desesperadamente de recordar el discurso que había planeado. Estaba horneando un poco para mi papá y pensé que tal vez querrías una bandeja con algunos dulces caseros y esas cosas. Sonreí torpemente mientras sostenía la bandeja para que la tomara. Una cálida sonrisa cruzó lentamente su rostro mientras levantaba una mano para rechazar mi oferta. No, es bastante considerado, hijo. Pero no he podido comer nada así en años. Mis azúcares son demasiado altos. Él explicó. Yo... Lo siento, señor. No lo sabía. Balbuceé, sintiendo mi propia vergüenza volviéndose clara en mi rostro. Antes de que pudiera decir algo más, el anciano miró por la puerta principal hacia mi casa. Tu nuevo cachorro debe estar volviendo loco a tu padre, ¿no es así? No tenemos un perro nuevo, señor Whitmore. Sentí escalofríos recorriendo mi espalda. La gravedad de la situación aún no la había asimilado por completo, pero de todos modos era sorprendente. Por eso vine. Pensé que tal vez era tu perro. Me detuve. Lentamente ajustó su mirada hacia mí. Creo que en ese momento tanto el anciano como yo nos dimos cuenta de lo mismo. Le pedí disculpas a mi vecino por interrumpir su día. Luego se despidió y me dijo que era bienvenido en cualquier momento. Antes de que te vayas, comenzó cuando yo me había apartado a medias de la puerta principal. Será mejor que te quedes adentro después del anochecer. No dejes salir a tu papá si puedes evitarlo, hijo. Su rostro estaba pálido, lleno de miedo, aunque obviamente había estado tratando de ocultarlo. Claramente, este hombre sabía más de lo que estaba dispuesto a dejar ver. Asentí y me dirigí hacia mi casa. Esa noche no fue diferente a las demás. Cené solo, preparé un plato para el regreso tardío de mi padre y lavé a mano los platos que había ensuciado. Luego me acomodé en el sofá de la sala de estar, después de ver una vieja película de tiburones de los 70 en el reproductor de DVD.
quería estar cerca de la puerta principal para recibir a mi padre a su regreso. Después de una escena particular en la que el tiburón antagonista de la película dio un salto hacia el viejo barco de pesca, mi padre abrió la puerta de entrada con fuerza. La cerradura de metal chirriante al abrirse se alineó casi perfectamente con el salto y casi me caigo del sofá debido al sonido alarmante que esto produjo. Mi padre entró en la casa, cerró la puerta detrás de él, mientras yo recobraba la compostura. Debo haber hecho un mal trabajo al ocultar mi miedo temporal, porque tan pronto como me vio, me preguntó si estaba bien. Luego le expliqué el susto que me dio y esto nos hizo reír un poco. Se quitó los zapatos, calentó su cena y se unió a mí para el final de la película. Después de haberlas visto cientos de veces, mi padre empezó a citar casi todas las líneas memorables que quedaban y comentamos sobre la grandeza de ella, a medida que los créditos comenzaban a rodar. Papá había comenzado a emocionarse mientras yo buscaba otro clásico para interpretar. Pero luego lo miré a los ojos tan pronto como escuché los débiles chillidos provenientes del exterior. Se sentó a unos metros detrás de mí, masticando lenta y silenciosamente mientras escuchaba. El señor Whitmore... Comencé, pero mi padre solo asintió con la cabeza mientras terminaba de masticar y acabar la oración por mí. No tiene perro. Pasé por su casa. Esperé a que mi padre continuara. Esperé a que mi padre expresara lo orgulloso que estaba de mí por hacer dulces a nuestro vecino. Esperé a que mi padre cambiara de tema. Esperé a que mi padre expresara sus teorías sobre lo que creía que eran los ladridos. Y finalmente habló. No quiero que salgas afuera por un tiempo. No si puedes evitarlo. Estoy por tomarme un tiempo libre y pronto tendremos unas vacaciones. Lo miré con preocupación. Él estaba planteando más preguntas de las que estaba respondiendo. Y sabía que si yo seguía de curioso, él solo se estresaría. Mi padre rara vez se ponía así, pero cuando lo hacía, normalmente no se calmaba hasta pasadas unas horas. Y realmente no quería que perdiera más tiempo de sueño debido al estrés, ya que probablemente solo estaba durmiendo unas pocas horas. Mi padre y yo disfrutamos de los dulces caseros mientras tratamos de ignorar al animal que gritaba afuera. Había rezado para que los sonidos eventualmente se desvanecieran, pero nunca pude acostumbrarme a los lamentos por mucho que lo intentara. Mi padre se había acostado poco después de las 10 de la noche. Decidí enviarle un mensaje de texto a mi novia mientras terminaba de ver una película de robots de ciencia ficción para tratar de distraerme del aullido espeluznante que venía de mi patio trasero. No quería decirle a mi novia que los chillidos no se habían detenido desde nuestra última llamada telefónica, debido a la falta de respuestas que poseía sobre lo que estaba creando estos sonidos. No quería que se preocupara por mí. ¿Has averiguado por qué el perro de tu vecino sigue ladrando todas las noches? Al lado de su texto, estaba acompañado de un emoji. No, aún no. Probablemente sea solo un animal salvaje que lo asustó. O tal vez sea la llamada de apareamiento de un zorro o un coyote. Le envié ese mensaje y usé el mismo emoji que ella. Ahora, sintiéndome estresado por el misterioso y constante aullido de los animales afuera, decidí comer papas fritas para curar mis pensamientos ansiosos. Es posible que haya generado un mal hábito por la comida chatarra debido al estrés después de la desaparición de mi madre. Pero esto no significa que me haya convertido en un obeso. Estoy bastante delgado, de hecho, ya que, para empezar, rara vez como tales alimentos. Sin embargo, cuando lo hago, puedo comer realmente bastante. Me levanté del sofá y detuve la película con el control remoto del televisor. Con la banda sonora de la película ahora en pausa,
Fue en este punto que de repente me di cuenta de que los sonidos de terror del exterior ya no estaban presentes. De hecho, casi todos los sonidos desaparecieron. Estaba tan silencioso que podía escuchar cómo mi corazón se aceleraba. Mis respiraciones lentas y superficiales salieron como sirenas a todo volumen en comparación con la quietud de ese momento. Creo que se detuvo. Le envié un mensaje de texto a mi novia después de un largo momento de estar quieto. Di un paso hacia la cocina y me congelé cuando escuché un fuerte estruendo proveniente del sótano. Salté cuando escuché lo que sonó como varios paneles de vidrio rompiéndose en millones de pedazos en el piso de abajo. Mi padre también escuchó el fuerte estruendo, ya que salió de su habitación y bajó las escaleras que conducen al segundo piso en cuestión de segundos, con su escopeta de doble cañón firmemente en la mano. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el arma y con un satisfactorio clic, la abrió. Metió 2 cartuchos de munición en el cañón y cerró la escopeta. Me quedé inmóvil, congelado, mirando profundamente a los ojos de mi padre. Buscaba consuelo, cualquier cosa que me calmara, cualquier cosa que me dijera que estaríamos bien y seguros. Pero nunca encontré lo que estaba buscando. ¿Qué diablos fue eso? Mi padre susurró en voz baja mientras miraba detrás de mí y hacia la puerta del sótano. Mantuvo los ojos fijos en esa puerta y ni una sola vez los apartó de ella. Mantuvo los oídos alerta y escuchó más sonidos mientras sostenía firmemente su escopeta cargada. No le respondí. Simplemente me quedé en silencio. Después de otro minuto o 2 de estar encerrados en esta situación, atados como marionetas por los hilos del miedo, mi padre aflojó lentamente el arma y la llevó a su costado. Debe ser solo una ardilla o... Tan pronto como mi padre había comenzado a hablar, fue interrumpido por los horribles lamentos de nuevo. El llanto era mucho más fuerte ahora. El sonido no venía del exterior, esta vez provenía del sótano, justo debajo de nosotros. Los cristales de las ventanas de la puerta principal comenzaron a vibrar y los cuadros se desprendieron violentamente de las paredes. Dejé caer mi teléfono y levanté las manos para taparme los oídos. Apreté los dientes y cerré los ojos, pero no importa cuánto lo intenté, no pude evitar que estos chillidos llegaran a mis oídos. Mis palmas se pusieron sudorosas y húmedas. No sudaron. Era sangre. Mis oídos sangraban. Mi cabeza palpitaba. Mi visión se volvía borrosa. El mundo entero empezó a girar rápidamente a mi alrededor. De inmediato mi padre me agarró del brazo y me llevó afuera presa del pánico. Me llevó directamente a la camioneta y me subí al asiento del pasajero, mientras él daba la vuelta al lado del conductor y entraba. Suavemente arrojó la escopeta al asiento trasero y agarró el volante. Después de un momento en el que ambos recuperamos el aliento, me miró y analizó mis heridas. Él también tenía un pequeño hilo de sangre saliendo de sus oídos. ¿Te encuentras bien?, me preguntó sin aliento. Sí, supongo, balbuceé. ¿Qué era esa cosa? Bueno, seguro que puedo decirte que no es un oso, comenzó mientras buscaba las llaves a su alrededor. Después de un largo momento, hizo una inhalación profunda, seguida de una exhalación agresiva, sacando todo el aire de sus pulmones. Están adentro, me dijo tan tranquilamente como pudo. Sabía lo que significaba eso. Estábamos atrapados hasta que uno de nosotros decidiera dejar la seguridad temporal del vehículo
y se aventurara en la nueva guarida del monstruo para recuperar nuestra salvación. Soy más rápido que tú. No, dijo con calma, pero con firmeza. Puedo disparar el arma. Me lo has mostrado muchas veces antes. ¡Dije que no!, mi padre gritó. Sus emociones se apoderaron de él. Perdí a tu madre por esa cosa y no te voy a perder a ti. Era evidente que instantáneamente se había arrepentido de haberlo dicho, ya que probablemente estaba tratando de ocultármelo durante todo este tiempo. Me pregunto si el señor Whitmore también sabía de esta criatura. Esperé un buen rato antes de preguntarle sobre todas las dudas que ahora rondaban en mi cabeza. ¿Perdiste a mamá con qué, papá? Estuvo sollozando en silencio durante lo que pareció una eternidad antes de secarse los ojos y mirarme. La noche en que la perdimos, comenzó lentamente, aparentemente dudando si debía decírmelo o no. Ese día dirigí ese grupo de búsqueda por el bosque y, finalmente, el sol comenzó a ponerse. Íbamos a empacar y volver a mirar por la mañana. Sin embargo, hubo un chillido, un quejido, una especie de grito a lo lejos. Así que algunos de nosotros fuimos con las linternas y echamos un vistazo. Giramos en algunos árboles y llegamos donde pensamos que había provenido dicho sonido. Pero no había nada allí. Dimos vueltas y vueltas, pero no logramos encontrar nada. Entonces uno de los chicos tuvo la brillante idea de mirar hacia arriba. Te digo, hijo, recé más en esos 5 minutos de lo que he hecho en toda mi vida. Hizo una pausa de aproximadamente 1 minuto, con la mirada fija en la puerta principal de la casa, todavía abierta de par en par, con la luz naranja de la sala de estar, la cual iluminaba fuera de la puerta principal. El llanto había cesado de nuevo. Se acarició la barbilla desaliñada antes de continuar. En ese árbol había algo grande. Parecía un tejón realmente musculoso, o tal vez un glotón o una especie de perro pequeño. Pero lo que brillaba con el haz de luz de la linterna era el collar favorito de tu madre. Estaba ahí, colgando de su boca. Esa cosa nos estaba mirando con sus ojos sin vida. Solo ojos negros puros. Dejó escapar un grito, el mismo que hemos estado escuchando. Un solo grito y saltó entre los árboles. Y eso que ese era un cachorro, porque algo realmente grande, mucho más grande, se aproximaba. Antes de que pasara algo peor, salimos corriendo de ese lugar. Nunca volvimos a ver esa cosa. Fuimos a buscar al día siguiente, pero ni siquiera encontré el collar. Si mi padre me hubiera contado su historia cualquier otra noche, habría pensado que estaba borracho la noche en que fue a buscar a mi madre hace tantos años. Sin embargo, dada la situación actual, le creí. Por supuesto que la policía no nos creyó. Pensaron que nos habíamos encontrado un mapache en el árbol o algo más pequeño. Mientras miraba a mi padre boquiabierto, algo me llamó la atención. Justo afuera de la ventana del lado del conductor, había 2 pequeños círculos amarillos simplemente flotando. Cambié mi mirada y miré por su ventana mientras él seguía hablando. No entendí lo que estaba diciendo, ya que solo me concentré en la figura que estaba afuera. Me di cuenta demasiado tarde de que los orbes amarillos eran en realidad el reflejo de la luna en los brillantes ojos negros de la criatura. Esa criatura rompió la ventana con su cabeza fácilmente. Tanto mi padre como yo saltamos del terror.
comenzó a sacudir violentamente su enorme cabeza hacia adelante y hacia atrás, abriendo y cerrando sus fauces. Sus dientes eran de un amarillo intenso y se parecían más a la mandíbula de un tiburón. Eran gruesos, triangulares y aserrados. Su pelaje era espeso, negro azabache con manchas rojas enmarañadas. La sangre se formó alrededor de la parte superior e inferior de la cabeza de la criatura, desde donde se había cortado con el vidrio roto. Sin embargo, parecía no sentir dolor mientras continuaba sacudiéndose ferozmente, gruñendo y mordiendo el aire. Sus ojos parecían falsos. Eran orbes abultados de negrura brillante, casi como los ojos de un osito de peluche. Entre mis gritos y los golpes y patadas de mi padre en la cabeza de la bestia, me gritó que le disparara con la escopeta en la cara. Me di vuelta y traté de alcanzar el arma del asiento trasero. Mis dedos lograron rozar la empuñadura cuando un chorro de líquido húmedo y cálido me empapó la cara, acompañado de un chirrido repugnante. Mi padre me gritó, así que rápidamente me limpié la cara y escupí el líquido con sabor a cobre. Con un crujido extremadamente profundo, la bestia sacó a mi padre por la ventana de la camioneta. En cuestión de segundos, estaba solo, temblando en estado de shock y en silencio. Sollocé antes de darme la vuelta lentamente y de nuevo intentar alcanzar la escopeta. No había procesado por completo lo que había sucedido en esos breves momentos cuando recuperé el arma de fuego. Apunté por la ventana por la que el monstruo había sacado a mi padre y temía por fallar el disparo. Una serie de golpes silenciosos y rápidos en mi ventana me devolvió a la realidad mientras giraba sin saber qué esperar. Era el señor Whitmore. Estaba afuera de mi puerta, con el rostro lleno de confusión. ¡Sonny! ¿Estás bien? ¿Dónde está tu papá?, preguntó con su voz cansada. Intenté advertirle sobre esta criatura, pero por supuesto lo había confundido aún más. Después de muchos intentos fallidos, finalmente entendió la parte importante de mi mensaje y se volvió para regresar a su casa. El pobre anciano no había recorrido ni siquiera 1 metro cuando esa especie de figura canina apareció aparentemente de la nada y procedió a mutilar al hombre. Ni siquiera gritó mientras sucedió el ataque, ya sea porque lo sobresaltó tanto que su corazón se rindió, o porque el animal había atacado a su cabeza y lo había matado instantáneamente. Desgarró brutalmente al hombre y lo sacudió como si su cadáver fuera un nuevo juguete para masticar. Un brazo salió volando y rompió mi ventana antes de dejar una gruesa mancha de sangre desde la gran grieta hasta el suelo. Estuve a punto de vomitar cuando vi que ese monstruo sostenía el cuerpo en su hocico. Se paraba sobre sus patas traseras, colocaba las delanteras en el torso del cuerpo del anciano y lo separaba por la mitad desde la cintura. Cerré los ojos y escuché el horrible crujido del cuerpo de ese hombre a solo unos metros de mí. El sonido de las sirenas de la policía y las luces intermitentes multicolores habían sido suficientes para persuadir a la criatura de que se escondiera. Giró 180 grados y corrió hacia el denso bosque detrás de mi casa. Me senté allí y lloré, esperando a que los oficiales me recogieran. Para cuando un amable conductor de ambulancia y una joven oficial de policía llegaron a la puerta de la camioneta, yo estaba agotado y al borde de la hiperventilación. No sufrí ningún trauma físico, así que me senté en la parte trasera de la ambulancia con uno de los policías jóvenes y una manta a mi alrededor. La oficial me explicó cómo hubo una llamada desde la casa del vecino
ya que el hombre que hizo la llamada estaba preocupado por toda la conmoción afuera. Dios le bendiga, señor Whitmore, pensé. Luego le expliqué a la joven cómo la criatura parecida a un perro, pero gigante, había usado sus gritos para tratar de dejarnos sordos a mi padre y a mí. Sobre cómo el animal había irrumpido en la casa y cómo se llevó a mi padre a rastras. Y por último, sobre el ataque al señor Whitmore. Los restos del anciano solo habían sido varias tiras largas de carne y ropa en un pequeño charco de sangre, con algunos fragmentos de huesos. Todo su brazo derecho fue recuperado más tarde justo debajo de la camioneta de mi padre en el lado del pasajero. Mientras otros oficiales sacaban sus armas y examinaban el área circundante, yo seguía insistiéndole al oficial que era un perro que vivía en los árboles con enormes dientes, con un grito horrible y con ojos negros como el carbón sin vida. Registraron todo el incidente como un ataque de oso, por supuesto, y descartaron mi historia como un trauma inducido por la conmoción. Encontraron a mi padre aún respirando inconsciente en el patio trasero, cerca de la línea de árboles. Todo su brazo izquierdo, desde el hombro hacia abajo, estaba severamente destrozado. Su brazo derecho no estaba mucho mejor. Él y yo fuimos llevados de urgencias al hospital en la ambulancia y se sometió a una cirugía inmediata. Aunque intervinieron de una manera rápida, solo pudieron mantener su brazo derecho. Pasó por varios meses de terapia para recuperar el control casi por completo. No puede extender ningún dedo en toda su longitud, ni puede tocar la palma de su mano con las yemas de los dedos. Sin embargo, se ha acostumbrado a usar su mano bastante bien. En cuanto a mí, he recibido una terapia extensa para mis pesadillas diarias. He tenido siempre la misma pesadilla de esa criatura que regresa a mí en un estado de parálisis del sueño. No había vuelto a escuchar ningún sonido desde el ataque desde hace aproximadamente un año. La parte inquietante es saber que esa criatura está ahí afuera y todavía está viva. Es aterrador descubrir que estas criaturas se esconden durante 50 semanas al año y salen durante 2. Pero sin duda alguna, la peor parte fue escuchar los gritos que venían del bosque anoche, acompañados de otros aún más fuertes, unos más cercanos. Recuerda que